Creo que ella empieza a grabar otra vez. Entonces, continuando, ¿verdad? Yo les quiero decir, ¿verdad? Yo les voy a repetir, yo les aclaré bien, ¿verdad? Estamos viendo solamente integrales impropias. Sí, ¿verdad? No es el mismo contenido que se va a evaluar. ¿Por qué? Porque se va a evaluar también integrar una función cualquiera, ¿verdad? Pero integrar una función cualquiera es hallar la integral, la primitiva evaluar para A y B y ya está. La impropia ya cubre eso, pero con casos particulares. Entonces, les voy a repetir por si acaso, ¿verdad? No es que, ¿y qué pasa con lo demás? Lo demás que va a salir es propiedades que estamos ya aplicando en las integrales, ¿sí? Y una integral cualquiera definida, ¿está bien? Pero la primitiva es más interesante porque tiene casos especiales, ¿sí? Tiene cosas particulares que analizar. Por eso ya hago impropias para dar todo de una. ¿Sí? Aprovechando entonces de que con esto ya vemos todos los otros conceptos integrales definidos, ¿está bien? Bueno, entonces siguiendo con la clase, ¿verdad? Vamos a calcular esta integral. Va a ser una integral rápida, está bien, pero es para darle nomás el concepto, ¿sí? Que me interesa. ¿Qué es? Fíjense, la función que vamos a integrar es 1 sobre x cuarta. ¿Y cuál es el problema? Para la función 1 sobre x cuarta implica que en x igual a 0 la función es discontinua, ¿sí? Es decir, podemos usar todos los reales para integrar, pero menos el 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tenemos una integral que va de a a b para una función de x por diferencial x, esto se puede, fíjense que acá, en el recorrido de la x, si vamos de un punto a un punto b, yo puedo cortar la integral en un punto C de tal forma a integrar de A a B, es decir, que sea integrar de A a C, es decir, integrar de A a C f de x por diferencial x, más sumar la integración de C a B, es decir, integral de C a B de f de x por diferencial de x, ¿sí? Voy a usar esta propiedad de integrales, ¿sí? Para poder calcular esta definida. ¿Por qué? Porque en 0, ¿sí? No puedo integrar. En 0 hay una discontinuidad, entonces esto no se integra directamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es, como estamos entre menos 1 y 1 y 0 es el problema, esto es menos 1, esto es 1 y 0 es el problema, lo que vamos a hacer es integrar esto de menos 1 a 0, diferencial x sobre x cuarta, más integrar esto de 0 a 1, diferencial x sobre x cuarta, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es que dijimos, no podemos esto valorar en 0, no podemos integrar en el punto 0. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el concepto de integrar de menos 1 a, y en vez de 0, un valor n que tienda a 0. Pero como me voy de menos 1 a 0, significa que de A a C, ¿verdad? Siendo esto menos 1, siendo esto 1 y siendo esto 0, significa que yo me voy hacia la izquierda del 0 al principio. Entonces, de menos 1 a 0 es integrar de menos 1 a un valor n que tienda a 0 por la izquierda, de un menos como superíndice, ¿sí? ¿De quién? Diferencial x sobre x a la cuarta. Y más integrar de, como lo integro en 0, lo que voy a hacer es integrar de 0 a 1, significa que voy a empezar de la derecha del 0 hasta 1. Entonces esto va a iniciar desde un valor m que tiende a 0 por la derecha hasta 1. De diferencial x sobre x a la cuarta. Entonces así va a quedar la integral para este caso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser el tema? La primitiva de esto es x a la menos 4. ¿Sí? Cuando yo integre eso, eso va a quedar x menos 4 más 1 es menos 3, va a quedar x a la menos 3 dividido menos 4 más 1, que es menos 3, o sea que va a quedar menos x a la menos 3 dividido 3, ¿sí? Evaluado de menos 1 a un valor n que tiende a 0 por la izquierda, ¿sí? Y más, va a ser la misma primitiva, que va a ser menos x a la menos 3 dividido 3, ¿sí? Pero esto va a ser evaluado desde m que tiende a 0 por la derecha hasta 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esta integral? Acá esto va a ser un límite para este extremo superior. Va a ser límite cuando n tiende a 0 por la izquierda de quién? De menos, esto ya cambia por n, y como es a la menos 3, es 1 sobre, y va a quedar 3 por n al cubo, ¿sí? Y luego va a ser esto negativo, es decir, esto cambia de signo, pasa a ser positivo, y para el menos 1 no hay ningún problema. Se va a evaluar como 1 sobre 3 por menos 1 al cubo, ¿sí?
Luego para esto, para evaluar en 1, no hay tampoco ningún problema, esto va a quedar con el signo menos, que va a ser menos 1 sobre 3 por 1 al cubo. Ahora para evaluar en el límite inferior, cambia el signo, esto se va a ver positivo. Y va a quedar más límite cuando m tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De 1 sobre 3 por m al cubo. Ahí. Entonces quedan estos cuatro términos a ser establecidos, a ser determinados, ¿sí? ¿Y esto cómo va a quedar? Como es un 0 a la izquierda, esto es muy pequeño y negativo. Eso es un 0 a la izquierda. Esto va a quedar como menos 1 sobre 3 por un 0 a la izquierda al cubo. Esto va a ser ¿cuánto? Menos 1 al cubo es menos 1. Esto va a quedar entonces como menos un tercio, ¿sí? ¿Esto cómo queda? Esto también es menos un tercio. Esto va a quedar como, esto va a quedar más 1 sobre 3 por un m es un 0 a la derecha que va a ser al cubo. Entonces, un 0 a la izquierda del cubo es un número muy pequeño, pero negativo. ¿Qué va a dar cuánto? Todavía eso va a dar menos 1 sobre, ¿cuánto? Un 0 a la izquierda, un número pequeño y negativo por 3, va a dar todavía un número pequeño y negativo. Y va a quedar menos un tercio va a ser menos 2 tercios. Y esto va a quedar más 1 sobre un número 0 por la derecha, es pequeño y positivo, al cubo va a seguir siendo pequeño y positivo, por 3 va a seguir siendo pequeño y positivo. Es decir, finalmente, ¿cuánto va a quedar esto? 1 sobre alguien muy pequeño y negativo va a dar un número muy grande y negativo. Esto va a tender a ser un menos infinito. Y con el menos va a quedar un infinito positivo. Y va a quedar menos 2 tercios. Y por último más, 1 sobre un número muy pequeño, ¿sí? Y positivo, va a dar un infinito positivo. Entonces, suma de infinitos es infinito. Infinito más infinito es infinito, menos una constante, no me importó. Y esto queda entonces infinito, ¿sí? ¿Qué pasó con esta integral? Esta integral implicó llegar a una expresión, a un valor, entre comillas, que es infinito, ¿sí? Eso es indefinido. Entonces, para este caso, se dice que la integral es divergente, ¿sí? Porque tiende a un infinito. Entonces, las demás integrales que vimos implican que sean integrales convergentes, porque convergen a algún valor finito. Este es un caso de divergente porque tiende a algún infinito. ¿Se entiende? ¿Quedó clara la integral para este caso? ¿Se entendió? ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. Oficialmente, cuando hay que integrar algo, hay que ver el dominio, hay que estudiar el dominio de ese integrando para ver si en nuestro camino de integración no pasamos por algún punto de discontinuidad. Esa es la forma oficial de integrar expresiones, ¿sí? Por lo general, en el examen se les da a ustedes ya integrales que no tienen en general problema. Si tienen problemas, se les aclara que es alguna impropia, ¿sí? Por lo general, pero siempre deberían de analizar si realmente no pasan por algún punto de discontinuidad o inician o terminan en alguno al integrar algo. ¿Está bien? Acá sí, el cero es problema, entonces tenemos que cortar la integral en ese punto para hablar de tendencias a él por izquierda y por derecha. ¿Sí? Sí, puede darse el caso de que el límite no exista, así mismo. ¿Sí? Es decir, hallamos acá el límite y o no se define, no existe hasta el infinito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No se va a hablar de realmente que un límite no exista, ¿sí? ¿Por qué no va a existir? ¿Por qué no vamos a decir que el límite no existe? Porque hablar de existencia de un límite es ver si los límites laterales son iguales. Pero siempre cuando vamos a integrarlo de un lado u otro, ¿sí? Es decir, un límite se va a evaluar siempre en un punto, se va a evaluar por izquierda o por derecha, ¿sí? Así que a mí no me interesa realmente que acá salga algo y acá algo distinto, porque yo voy a dar más la respuesta, ¿sí? De cada uno de forma separada. A mí no me interesa realmente que el límite exista o no, sino a qué tiende por un lado o por el otro, ¿está bien? Ahora, que salga infinito, se entiende también que el límite no existe, o sea, no tiene límite, que es este caso, ¿está bien? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, si quedó claro, ya vamos a un siguiente caso, ¿sí? Vamos ya a más ejercicios.
¿Está bien? A ver, no leo consultas, tampoco escucho, entonces borro y seguimos. ¿Sí? Perfecto. Solamente para aclarar una cosa antes de borrar. Si acá salía infinito menos infinito, ahí sí había problema, ¿sí? Ahí sí había que levantar esa determinación, pero suma de infinitos da infinito, y menos infinito sigue siendo menos infinito. O sea, infinito del mismo signo se mantiene el infinito con ese signo. Así que tengan en cuenta eso para pensar o no en una indeterminación. ¿Sí? Bueno, a ver, un ejercicio. Entonces ya vimos el caso de cómo se vuelve un límite, ¿verdad? Una integral impropia de forma directa cuando se empieza desde un punto discontinuo o cuando hay algún punto discontinuo a la mitad de camino, ¿verdad? Entonces, cumpliendo con lo que me pidieron, ¿sí? Vamos a ver como cuarto ejercicio, integrar entonces de menos infinito a infinito, diferencial x sobre x cuadrado más 4x más 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este es un caso de reintegral impropia, ¿sí? Porque hablamos de un límite menos infinito y otro límite infinito, ¿sí? Es decir, no evaluamos esto ni desde ni hasta un punto definido. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va la cosa? Para este caso lo que vamos a decir es, no podemos hablar de evaluar en el menos infinito. Entonces, esta integral realmente va a iniciar desde un valor m, ¿sí? Que él va a representar, él va a tender a menos infinito, ¿sí? Y va a ir hasta un cierto valor n que él va a representar, él va a tender a infinito. Entonces ya hablamos de dos tendencias, abajo y arriba, ¿sí? ¿De quién? De diferencial x sobre x cuadrado más 4x más 7, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primitiva de esta expresión y vamos a tener que evaluar dos tendencias, dos límites para este caso, ¿sí? ¿Y cómo se integra esto? Esto es integral de m cuando tiende a infinito a menos infinito, perdón, a n que tiende a infinito. ¿Y cómo se resuelve esto? La forma de resolver esto, una constante sobre un polinomio de segundo grado, es completar un trinomio cuadrado perfecto abajo, ¿sí? Entonces, esto voy a escribir como diferencial x sobre x cuadrado más 4x, y acá está un doble producto. ¿De quién? 2 por x por 2. ¿Qué necesito? Necesito un 2 al cuadrado, es decir, necesito acá un 4, de donde el 7 voy a disociar en 4 más 3, ¿sí? Para tomar entonces estos tres primeros términos. Entonces con eso, la integral va a quedar como de m que tiende a menos infinito a n que tiende a infinito. ¿De quién? De diferencial x sobre. Entre estos tres se va a formar el x más 2 al cuadrado. ¿Más cuánto? Más 3, ¿sí? Donde esto ya es una integral inmediata, ¿sí? Este es el formato de integrar diferencial x sobre lo que sería x cuadrado más a cuadrado. La integral de esto es 1 sobre a por arco tangente de x más c, en el caso de la indefinida. ¿Está bien? Entonces, pero esto es x más 2 al cuadrado, no importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una función ax más b, ¿sí? Acá donde va a entrar también la integral de una función de ax más b por diferencial x, donde esto, si es una función lineal para la x, no importa, esto corresponde a ser igual la primitiva de la función f para ax más b y más c. Entonces, con estas dos condiciones, propiedades de la integral indefinida y por ende también de la definida, ¿sí? Esto va a quedar como, ¿qué primitiva? Acá nuestro a al cuadrado es raíz de 3 al cuadrado. Entonces esto va a quedar como 1 dividido raíz de 3. ¿Por cuánto? Por arco tangente de quién? De esta x que sería, en realidad, x más 2 dividido ¿cuánto? Dividido a, que es raíz de 3. ¿Sí? Entonces, esto voy a evaluar desde
m que tiende a menos infinito hasta n que tiende a infinito, ¿sí? Ahora, ojo, ¿sí? Realmente algo que me olvidé escribir acá es que está bien, para f minúscula, la primitiva queda como f de x más b, pero hay que multiplicar por 1 sobre el coeficiente de la x. Ahora, para este caso, fíjense que el coeficiente es 1, entonces no hay nada que agregar a esta integral, ¿sí? Ahora que veo también, para esta integral general es 1 sobre a por arco tangente de x sobre a. Entonces ahí termino de corregirme, antes de que por ahí alguien me diga, ¿verdad? Entonces queda esta expresión, 1 sobre a, que es raíz de 3, por arco tangente de la función de ax más b, dividido a, que es raíz de 3, por 1 sobre 1 el coeficiente de la x. Entonces queda esta primitiva a ser evaluada en esos dos puntos, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo va a ser evaluado? Como tengo dos tendencias, van a ser dos límites. Es decir, esto va a ser límite cuando n tiende a infinito de quién. Acá evalúo para n. Entonces va a ser 1 dividido raíz de 3 por arco tangente de n más 2 dividido raíz de 3. ¿Sí? Y va a ser también, hay espacio, esto cambiado de signo va a ser menos límite cuando m tiende a, perdón, n, y está bien. El infinito este va a ser cuando m tiende a menos infinito de arco 1 sobre raíz de 3 por arco tangente de m más 2 dividido raíz de 3, ¿sí? Entonces, estos son sí o sí dos límites que tenemos que evaluar porque acá hay dos tendencias, ¿sí? Ningún punto es realmente definido, ¿está bien? ¿Se entiende? ¿Siguen hasta acá? ¿Estamos de acuerdo con esta igualdad hasta el momento? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si evaluamos, acá esto va a quedar 1 dividido raíz de 3 por ¿cuánto? Por arco tangente de. Y como n tiende a infinito positivo más 2 sigue siendo infinito positivo. Dividido un número, esto va a seguir siendo infinito positivo, ¿sí? Y acá va a quedar menos 1 sobre raíz de 3 por ¿cuánto? Arco tangente de ¿quién? M es infinito negativo, tiende a él. Entonces va a ser menos infinito más 2, sigue siendo menos infinito. Dividido una constante raíz de 3, eso va a tender todavía a ser menos infinito, ¿sí? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? 1 sobre raíz de 3. ¿Y quién es arco tangente de infinito? ¿Quién es el arco, el ángulo cuya tangente tiende a infinito? Este ángulo corresponde a ser pi sobre 2, ¿sí? Arco tangente de infinito corresponde a ser pi sobre 2. Eso va a quedar menos 1 sobre raíz de 3 por... ¿Quién es el arco, ángulo cuya tangente tiende a menos infinito? Eso corresponde a ser menos pi sobre 2, ¿sí? Acá quiero hacer una siguiente acotación, ¿sí? Quiero que recuerden, como observación, voy a poner, quiero que recuerden cómo se comporta la función arco tangente de x, arco tangente de alguien. ¿Cómo se comporta esa función? Y es, en un sistema de ejes y x, es una función que tiene esta forma. Así va la función arco tangente de x, ¿sí? Entonces, esta función tiene como dominio todos los reales para la x, ¿sí? Pero ¿qué te da la función? ¿Quién es la y? ¿Quién es la f? La f varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 sin tomar esos valores, ¿sí? La curva no corta a esas dos horizontales, pero ¿qué pasa? Como hablamos de límite de tendencia, decimos que la x, mientras se va más hacia el infinito, la función cada vez se acerca más a tomar pi sobre 2. Por eso, algo tangente de x infinito corresponde a ser pi sobre 2 positivo. Y cuando la x se va muy hacia la izquierda, tiende a ser menos infinito, la función tiende a valer ¿cuánto? Tiende a valer menos pi sobre 2, ¿está bien? Así que recuerden eso, porque muchos dirán, pero espera un poco,
¿Qué otro ángulo también da infinito como tangente? Y acá ustedes pueden decir, vamos a poner un poco de 90 más 360, ¿verdad? Es decir, si están radianes su calculadora, sería pi sobre 2 más 2pi, ¿verdad? Eso da 5 pi sobre 2. Y tangente de eso también tiene ese infinito. Pero, ¿cuál es la cuestión? La función arcotangente se define de esta manera, ¿sí? Es decir, la función arcotangente te da algo de acá o de acá, resulta algo que varía entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 nada más. ¿Está bien? ¿Recuerdan esto? ¿Estamos de acuerdo con la función arcotangente de x? ¿Sí? Así que ojo con eso, ¿verdad? Repito, muchos van a querer dar otros ángulos como respuesta, pero hay que entender cómo se forma, ¿sí? Cómo se condicionan las funciones trigonométricas inversas. Están limitadas para que sean consideradas como funciones. No sé si recuerdan que la función tangente era varias curvas así, ¿sí? La función tangente son varias curvas que van subiendo, ¿sí? ¿Y la inversa qué es? La inversa da un espejo respecto a y igual a x. Acá tendrían que haber varias de esas curvas, una debajo de otra, pero eso no sería una función, por eso se toma solamente una curva, la que pasa por el origen, como arco tangente. Así que tengan, por favor, bien en cuenta este concepto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a quedar esto? Esto es menos por menos, va a ser más, es decir, pi sobre 2 más pi sobre 2 va a ser pi. Esto va a quedar entonces como pi dividido raíz de 3 como respuesta. ¿Está bien? Pi sobre raíz de 3 más pi sobre raíz de 3, medio más medio da una vez esto. Entonces, esta es una integral que resulta ser convergente, ¿sí? Y converge a pi sobre raíz de 3. ¿Se entiende eso? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, este es un concepto, ¿sí? Por favor, les pido, capaz les envíe un material, incluso lo pueden ver en GeoGebra, ¿sí? Miren, voy a compartir pantalla rápidamente ahora, ¿sí? Voy a presentar GeoGebra, y si dudan de las funciones trigonométricas inversas, acá ella les va a decir igual cómo se toman por convención, ¿sí? Si yo escribo un y igual a tangente a la menos 1, que es arco tangente de x, ahí sale esta curva, ¿sí? Esta curva que varía entre las y menos pi sobre 2 y pi sobre 2, pero sin tomar esos valores. Así que tengan por favor bien en cuenta cómo se comportan las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Si yo graficaba y igual a tangente de x, este es el concepto de CPI, ¿sí? Si grafico igual a tangente de x, esa curva. ¿Y qué cumplía una función con su inversa? Cumplían ser un espejo o ser simétricas respecto a y igual a x. ¿Está bien? Respecto entonces a esta recta y igual a x, bisectriz que contiene la existencia del primer y tercer cuadrante, las dos son espejos, ¿sí? Si hacen el espejo de las demás curvas de la tangente, repito, esto no sería una función, por eso se condiciona a que el arco tangente sea solamente esta curva en verde, ¿está bien? Así que por favor tengan muy en cuenta eso cuando van a valorar funciones trigonométricas inversas. Deben saber cómo se comporta su dominio y cómo se comporta su rango, ¿sí? Son conceptos que son importantes para una integral definida. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Insisto porque sale mucho y se tienden a equivocar. ¿Sí? Tienden a equivocar, así que por favor tengan muy en cuenta eso. ¿Sí? Ya está. Entonces sigamos. ¿Sí? Ese es el concepto para este caso, que aparece una función trigonométrica inversa. ¿Está bien? Entonces, seguimos con los ejercicios. Recuerden siempre corregirme si hace falta. ¿Ven cómo puse las dos propiedades, puse mal al inicio? ¿Sí? Corríjanme al instante, por favor, si hace falta, si se dan cuenta de que estoy escribiendo mal. Saben que viernes de noche ya es. La mente ya está en otra cosa, ¿verdad? Ya está por ahí en la farra en la casa, ahora la farra virtual y todo eso. Así que
Siempre tengan eso en cuenta. Bueno, vamos a ver ahora un ejercicio 5. Integrar 0pi, de 0pi, de diferencial x sobre coseno de x más 2 por seno de x más 3. ¿Sí? Resolver esta integral definida ahora. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿por qué es una impropia? ¿Por qué es una impropia? A ver, ¿hay problema en 0? ¿Hay problema en 0? Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. 1 más 3, 3. Se define. No hay problema. A ver, para pi, coseno de pi es menos 1. Seno de pi es 0. Menos 1 más 3 es 1 dividido 2. No hay problema. Se define, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que hay algún problema en el camino entre 0 y pi? ¿Será que esta función tiene alguna discontinuidad en el camino de 0 a pi? ¿Cómo analizamos eso? Y bueno, en este caso la función que vamos a integrar es 1 dividido coseno de x más 2 por seno de x más 3. ¿Sí? Entonces, en 0 y pi no hay problema. ¿Me doy cuenta de eso? ¿Hay algún problema? ¿Hay algún otro problema realmente en el camino de 0 a pi? ¿Y cómo analizamos eso? Y siendo esto una función fraccionaria, es decir, con un denominador variable, a mí mi problema, mi miedo es que esto se haga 0. Yo no quiero que se haga 0 ese denominador. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es estudiar ese denominador para ver si es que se anula. ¿Sí? Si se anula y está dentro de 0 y pi, entonces ahí tendríamos que cortar esta integral. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer coseno de x más 2 por seno de x más 3. Voy a ver si esto es igual a 0. ¿Qué implica esto? Resolver una ecuación trigonométrica. ¿Sí? ¿Y cómo resuelvo esto? Va a quedar coseno de x más 2 por seno de x igual a menos 3. ¿Sí? Entonces llegamos a un formato de una función coseno más alguien, una función seno igual a un número. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve de forma conveniente este tipo de ecuación trigonométrica? De la siguiente manera. Este tiene el formato de una constante por coseno más otra constante por seno, igual a un cierto número n. ¿Cómo se resuelve esto? Hay que hacer que uno de estos coeficientes sea 1. Es decir, por ejemplo, puedo dividir todo esto entre K1. ¿Sí? ¿Cuánto va a quedar acá? Acá va a quedar coseno de x más K2 sobre K1 seno de x igual a n sobre K1. ¿Sí? Que al fin y al cabo va a ser coseno de x más algún coeficiente c por seno de x igual a algún cierto número n mayúscula. ¿Y cómo se resuelve este tipo de ecuación trigonométrica? Se hace un cierto cambio de, digamos que esta c sea igual a tangente de un ángulo alfa. ¿Sí? Siempre se resuelve de forma conveniente este tipo de ecuación trigonométrica diciendo que el coeficiente que queda para seno o para coseno sea tangente de alfa. Siempre se puede asociar un número cualquiera, ¿sí?, como la tangente de alguien. Siempre. ¿Sí? Entonces, con ese cambio, ¿cómo quedaría acá esta expresión? ¿Cómo yo resuelvo entonces eso? Lo que voy a decir es, esto va a quedar coseno de x más este 2 va a ser la c. Entonces el 2 va a ser tangente de alfa. Esto va a quedar tangente de alfa por seno de x igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, siendo 2 igual a tangente de alfa. ¿Y cómo se halla alfa? Y bueno, si ya sabemos que es tangente de 2, vamos a hacer arco tangente de 2. Y ahí queda, en este caso, que alfa va a salir 63,43 grados. Ya sabemos que es alfa, ¿sí? Pero ¿por qué hago esto? Miren lo que va a quedar. Voy a escribir tangente como seno sobre coseno. Esto va a quedar coseno de x más seno de alfa sobre coseno de alfa por seno de x igual a menos 3. Si yo opero esto, el mínimo es coseno de alfa, que le va a multiplicar coseno de x. Y va a quedar coseno de x por coseno de alfa más seno de alfa por seno de x igual a ¿cuánto? Este denominador coseno va a pasar acá multiplicando. Y va a quedar menos 3 por
coseno de alfa. ¿Y esto qué es? Producto de cosenos más un producto de senos corresponde a ser coseno de una diferencia de ángulos. Es decir, esto va a quedar como coseno de x menos alfa, igual a cuánto. Y esto ya es un número. Siendo este el ángulo alfa, coseno de ese ángulo por menos 3 sale menos 1,34. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a hallar x menos alfa conociendo su coseno. Pero, ¿cuál es el problema acá? El problema es que este coseno supuestamente es igual a menos 1,34. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema con eso? Un coseno varía entre menos 1 y 1 nada más. No puede ser menor que menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que no hay ningún ángulo X que verifique esta ecuación. ¿Sí? Es decir, no hay ningún ángulo X que haga que esta expresión se haga 0. Entonces, si ningún ángulo X hace eso, no hay problema, ¿cierto? No hay ningún punto de discontinuidad entonces. ¿Se entiende esto? ¿Quedó clara la conclusión? Entonces, no existe X que cumpla esta condición, que anule el denominador. ¿Está bien? Entonces, hasta el momento, ¿sí? Significa que no hay ningún problema. ¿Qué pasa entonces? Y bueno, vamos a seguir resolviendo la integral. ¿Sí? Entonces, esto sirvió para decir que este denominador nunca se anula. Entonces, voy a borrar ya esto. Ojo que este concepto que les doy acá, este concepto de cómo resolver este tipo de ecuación trigonométrica es muy conveniente y se usa en física, se usa en otras materias. ¿Sí? Así que, por favor, recuerden este concepto. Ya aprovecho la televisión para dar eso. ¿Está bien? Nunca olviden este concepto. ¿Sí? Bueno, entonces, esto ya voy a borrar. Ya vemos que no se anula entonces. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se resolvía este tipo de integral? ¿Sí? ¿Cómo se integraba esto? Tenemos términos con seno y coseno de potencia 1. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Foto? No es cierto, hay video. Hay video de esto. Se está grabando, señores. No se preocupen por eso. ¿Sí? Tranquilo, se está grabando todo esto. Van a volver a mirar. ¿Está bien? Si hay video, hay foto. Al revés, ¿verdad? Si hay video, hay foto. Bueno, entonces, esto vamos a resolver por sustitución universal. ¿Está bien? Es decir, recordemos que el coseno de x se va a escribir como, según tangente de arco mitad, es 1 menos tangente cuadrado de x sobre 2 dividido 1 más tangente cuadrado de x sobre 2. ¿Sí? ¿Y el seno es quién? El seno es 2 veces tangente de x sobre 2 dividido 1 más tangente cuadrado de x sobre 2. ¿Sí? ¿Y para qué hacemos este cambio? Encaminándose a decir que t sea igual a tangente de x sobre 2. Entonces va a quedar que diferencial t va a ser 1 más tangente cuadrado de x sobre 2 por derivada de x sobre 2 va a ser medio y todo esto por diferencial de x. Entonces, apliquemos todo esto a la situación de acá. ¿Sí? Pero ojo, va a cambiar acá el límite de integración. ¿Sí? Entonces, a partir de esta condición, ¿sí? ¿Qué pasa si la x vale pi? Si x es igual a pi, ¿cómo va a quedar esto? T va a quedar igual a tangente de pi sobre 2. Ah, y acá está entonces, ¿sí? Si x vale pi, esto va a ser tangente de pi sobre 2, que se dice que esto tiende a ser infinito. Entonces, ya está. Ese es el tema. Cuando hago este cambio de variable, si x vale pi, la t va a tender a ser infinito. Quiere decir que esto va a quedar como un valor n que tiende a infinito para la t. ¿Sí? En cambio, para este caso, si la x es igual a 0, va a quedar t igual a tangente de 0 sobre 2, 0, ¿verdad? Es decir, tangente de 0 es 0. Entonces la t va a ser 0 y se integra a n que tiende a infinito. ¿Está bien? ¿Se entiende eso?
¿Quedó claro? ¿Por qué se vuelve entonces impropia esta integral? Al hacer este cambio de variable sugerido, ¿sí? Un límite se vuelve infinito. Entonces hablamos de tendencia al infinito. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. ¿Y cómo va a quedar la cosa? Esto va a quedar. Fíjense que acá, diferencial x, ¿cuánto va a ser? Diferencial x va a ser igual a el 2 multiplica, ¿sí? Va a quedar 2 por diferencial t sobre ¿cuánto? 1 más tangente al cuadrado va a ser 1 más t cuadrado. Así. Entonces cambio el diferencial x por, en términos de t, cambio esto a 2 por diferencial t sobre 1 más t cuadrado. ¿Está bien? Eso entonces es diferencial x según t. ¿Sí? ¿Y cómo va a quedar esto otro? El coseno va a ser entonces 1 menos t cuadrado dividido 1 más t cuadrado. Más 2 por seno. Y seno es 2 por t dividido 1 más t cuadrado. Y todo esto más 3. Así queda entonces. ¿Sí? Quiere decir que esto va a continuar como integral de 0 a n que tiende a infinito de quién. Si operamos esta expresión, el denominador va a ser 1 más t cuadrado, que se va a eliminar con este otro. Es decir, arriba este 2 sale y va a quedar diferencial t nomás ya sobre ¿cuánto? 1 menos t cuadrado abajo, acá más 4t, y acá sí, va a ser más 3 por este denominador, es decir, va a ser más 3 por esto, me va a dar más 3 más 3t cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esa expresión? Que se va a reducir a ¿cuánto? 2 integral de 0 a n que tiene infinito de diferencial t sobre 3t cuadrado menos t cuadrado va a ser 2t cuadrado más 4t y 3 más 1 más 4. ¿Sí? Entonces, acá factor común 2 en el denominador. ¿Sí? Todos tienen 2. Y con este 2 se va a simplificar. ¿Sí? Es decir, esto va a quedar como integral de 0 a n que tiene infinito de diferencial t sobre, y si saco 2 a cada uno va a quedar t cuadrado más 2t y más 2. Así. Entonces, ¿cuál es el caso? Nos vamos al caso que acabamos de resolver, que es constante sobre el polinomio de segundo grado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Completamos el trinomio. Para eso este 2 voy a disociar en 1 más 1. Esto va a quedar entonces integral de 0 a n que tiene infinito de diferencial t sobre. Y si esto entonces disocio en más 1, estos tres primeros términos sirven para formar lo que sería el t más 1 al cuadrado. Y queda otra vez más 1 allá afuera. ¿Sí? Entonces, esto es una integral ya inmediata, donde el a cuadrado es 1 al cuadrado. Entonces, te va a quedar 1 sobre a, que es 1, ¿por quién? Arco tangente de la variable que es t más 1, dividido a que es 1, ¿sabes? Queda t más 1 nomás ya. ¿Sí? Entonces, queda esta expresión evaluada de 0 a n que tiende a infinito. ¿Sí? ¿Y cuánto va a quedar eso? Esto va a quedar entonces, según el límite superior, va a ser límite cuando n tiende a infinito de arco tangente de n más 1 y menos arco tangente de 0 más 1, que va a ser 1 nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar arco tangente de infinito más 1 es infinito menos arco tangente de 0 más 1 es 1. Entonces, arco tangente de infinito, dijimos ya que eso corresponde a tender al valor pi sobre 2. ¿Menos cuánto? El ángulo cuya tangente es 1, recuerden que es 45 grados, o sea, es pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, pi sobre 2 menos pi sobre 4 va a salir pi sobre 4. Y queda así entonces resultado de lo que se volvió una integral impropia, pi sobre 4. Ya está. Converge entonces esta integral. ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro? Ahí se ve. ¿Está bien? ¿Sí?
¿Hasta acá hay una consulta sobre esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? Así que, fíjense, el concepto de ejercicio es que tranquilamente nosotros estábamos resolviendo, teníamos la intención de resolver una integral que no tenía ningún problema en ningún extremo ni en el camino, pero con este cambio de variable tuvimos que hablar de una impropia, ¿sí? Porque en el cambio de variable, esa nueva variable toma un valor infinito, indefinido en un punto. Entonces, por eso hablamos de tendencia. ¿Está bien? Ahí como dice Guido, ¿verdad? Esto es siguiendo el cambio de variable tanto en la expresión como en los límites de integración, ¿sí? Si ustedes en un cálculo auxiliar resuelven esto según según x, es decir, en el auxiliar según t, terminan todo hasta acá, y después de esto van otra vez a la x, ¿sí? Va a ser lo mismo, ¿sí? Va a ser lo mismo y no va a haber quizá una definición de impropia ahí, ¿está bien? Pero va a salir algo raro va a salir. ¿Por qué? Fíjense que si yo quiero de esto, que es la primitiva según t, quiero volver a x, ¿cómo va a quedar esto? Esto va a quedar igual a arco tangente de quién. ¿Quién es t? T es tangente de x sobre 2 y va a quedar más 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahí igual si para la x evalúan en phi, esto va a quedar tangente de pi sobre 2 y eso significa peligro igual. ¿Sí? Entonces, igualmente ahí se va a hablar de un límite. Es decir, no nos escaparemos de hablar de un cierto límite. ¿Está bien? Pero sí no utilizaremos realmente el concepto de impropia. ¿Se entiende eso? Creo que era la primera pregunta de Guido. Respecto a la segunda, ¿sí? De una impropia con un cambio de variable ir a una que sí, lo mismo, también podés hacer, ¿sí? Podés hacer lo mismo. Es decir, de una integral que iba a ser impropia, si haces algún cambio de variable que te lleva a límites definidos, está bien. No hay ningún problema para eso y podés también aplicar ese concepto inverso. ¿Entiendes? Es decir, se puede aplicar, no hay ningún problema. Sí, también puede hacer eso. Allá la primitiva y aplicar límite va a ser lo mismo, ¿está bien? Pero este es lo conveniente del cambio de variable, ¿sí? En el cambio de variable, ¿sí? Voy a poder cambiar tu límite de integración. No hay ningún problema, ya ves los nuevos valores y trabajas sin tener que volver a la inicial. Porque recuerden que en muchos casos se complica un poco volver a la inicial por a una equivalencia trigonométrica, a una propiedad de logaritmos, se complica un poco, así que no hace falta. Y ustedes, supongo que con esto ya van dominando la integral impropia, ¿sí? Entonces no hay ningún problema de que lleguemos a ella, ¿sí? No hay ningún problema de trabajar como ustedes dicen, ¿sí? Solo que quizá en algún punto van a llegar sí o sí a algún límite, ¿está bien? ¿Quedó claro todo esto? ¿Era lo que querían? ¿Responde a sus preguntas? ¿Sí? Se puede hacer eso entonces, no hay ningún problema. ¿Está bien? Bueno, entonces si quedó claro, vamos ya a un siguiente ejercicio. ¿Sí? Le voy a borrar todo esto, ¿verdad? No hay más preguntas, creo. Entonces borro ya. Bueno, vamos a un siguiente ejercicio. A ver, como ejercicio 6 sería. Ejercicio 6, vamos a integrar de 0 a infinito la expresión que es x menos 1 dividido x por raíz de índice x de e, todo esto menos 1 por diferencial x.
¿sí? Entonces, repito, es integrar de 0 a infinito lo que sería x menos 1 sobre x por raíz del índice x de e y toda esta expresión menos 1 por diferencial x. ¿Está bien? Este es el siguiente que vamos a plantear. Y fíjense, ¿cuál es el problema de esta integral? Yo puedo escribirle de la siguiente manera. Integral de 0 a infinito, esto va a ser x menos 1 dividido x por ¿quién? Raíz x de índice x de e no es otra cosa que el exponente 1 sobre x, ¿cierto? Raíces son potencias inversas, ¿está bien? Entonces 1 sobre x, todo esto menos 1 por diferencial x, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Por qué es impropia esta integral? Uno, luego porque un límite es infinito. Ahí no hay caso, ¿está bien? Un límite es infinito. Segundo, ¿por qué cosa? A ver, el menos 1 es una constante, no hay problema con él. Esta expresión se compone de un denominador, que es variable, y de una exponencial que tiene exponente con denominador otra vez, ¿sí? Para este factor x menos 1 sobre x, su problema es el 0, ¿sí? Y para el exponente 1 sobre x, su problema también es el 0, ¿sí? Entonces, esta función, esta expresión f de x, ¿qué cumple? Encima otra vez se cumple que f de x es discontinua en x igual a 0. 0 no se puede usar ni acá ni acá. ¿Está bien? Y solamente es ese el único problema de esta expresión. X menos 1, no hay ningún problema. Y la exponencial para cualquier real se define, menos para esta x0. Entonces, ¿en qué se va a convertir esto? Se va a convertir en integral de 0 no puedo usar. ¿Sí? ¿Qué va a ser entonces? Va a ser un valor m que tiende a 0 por dónde. Y como me voy de 0 hacia la derecha, hacia el infinito, yo me acerco al 0 por la derecha también. Entonces va a ser un 0 superíndice más. ¿Está bien? ¿Y a qué cosa? A un valor m que va a representar al infinito. ¿Sí? Y va a ser todo esto por x menos 1 dividido x por e exponente 1 sobre x. Menos 1 por diferencial x. Así va a quedar entonces la expresión. ¿Sí? Es re impropia. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo va a continuar esto? A ver, ¿cómo es lo que podemos integrar esa expresión? Fíjense que si esta x distribuyo con estas dos expresiones, quedaría lo siguiente. Acá va a quedar integral m cuando tiende a 0 por la derecha, n cuando tiende a infinito de quién. X sobre x va a ser 1, y 1 por esto va a salir el exponente 1 sobre x. Pero va a quedar también menos 1 dividido x por el exponente 1 sobre x. Y menos 1, todo esto por diferencial x. ¿Sí? Así va quedando. Entonces, por propiedad de las integrales, yo lo que puedo hacer es integrar, en vez de una suma de funciones, voy a hacer una suma de integrales. ¿Sí? Es decir, esto va a quedar como integral de m cuando tiende a 0 por la derecha, n a infinito de quién? El exponente 1 sobre x por diferencial x. ¿Sí? Y esto va a quedar, voy a ponerle como más, o bueno, el menos sale como constante. ¿Sí? Y va a quedar menos integral de m cuando tiende a 0 por la derecha, n cuando tiende a infinito de quién? 1 sobre x por exponente 1 sobre x, ¿sí? Y va a quedar menos 1 por diferencial x, es decir, menos integral de m cuando tiende a 0 por la derecha, n a infinito de diferencial x no más ya, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que va quedando acá? Esto ya es inmediato, ¿sí? Esto ya está. X es la primitiva, ¿sí? No hay ningún problema ahí para ese caso, ¿sí? Ahora, para estas dos expresiones voy a hacer lo siguiente. Voy a estudiar primero esta expresión A. Luego voy a ver qué hacer con la expresión B. ¿Sí? Entonces, para A me voy a estudiar. Para A, ¿qué tengo? Tengo básicamente integrar el exponente 1 sobre x por diferencial x. ¿Sí? ¿Y cómo puedo integrar eso? A ver, la exponencial tiene integral inmediata
si el coeficiente es una función lineal de x, es decir, si es con el formato e exponente ax más b, pero esto es x en el denominador, no puedo hacer gran cosa ahí, más que aplicar ¿qué cosa? Integración por partes, ¿sí? Para funciones trascendentes ya muy complejas, lo que puedes realizar es la integración por partes, ¿sí? Voy a aplicar eso. Lo que voy a decir es, en este caso, de la integración por partes, voy a hablar de, no hay caso, la u, ¿quién va a ser? La u va a ser e exponente 1 sobre x. Y el diferencial b va a ser ¿quién? Diferencial x. Entonces, ¿quién va a ser diferencial u? Diferencial u va a ser derivada de una exponencial, es la exponencial misma, pero va a ser por derivada del exponente. Derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Y va a ser todo esto por diferencial x. Y de acá, de diferencial b a la diferencial x, esto va a quedar que la b es igual a x. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bueno, ¿y qué es lo que va a quedar entonces? Va a quedar u por b, es decir, queda x por e exponente 1 sobre x, ¿sí? U por b, menos integral de quién? Integral de b por diferencial u. Diferencial u es negativo, por x es negativo, con este menos se vuelve positivo. ¿Positivo cuánto? X por 1 sobre x cuadrado va a quedar 1 sobre x nomás ya. Se va una de estas x con esta x. ¿Y qué va a quedar? E exponente 1 sobre x por diferencial x. ¿Sí? Así quedaría la expresión. Entonces, yo lo que hago es esta información juntar con esta otra. ¿Sí? ¿Y qué va a quedar entonces? De esta integral que es a, queda esta expresión, es decir, va a quedar x por e exponente 1 sobre x, evaluado en dónde. Esto evaluaba de m a n. M que tiende a 0 por la derecha y n que tiende a infinito. ¿Y va a quedar más cuánto? Más integral de, esto corresponde a m a n también. M que tiende a 0 por la derecha, n que tiende a infinito. ¿De quién? 1 sobre x por e exponente 1 sobre x por diferencial x. ¿Sí? Esto es el resultado de a. ¿Quién es b? B es menos integral de m cuando tiene 0 por la derecha, n cuando tiene infinito, de 1 sobre x por e exponente 1 sobre x por diferencial x. Y por último, lo que sería integral de esto va a ser menos x. Entonces va a ser menos x evaluado a dónde? M que tiende a 0 por la derecha a m que tiende a infinito. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Acá lo que va a pasar es que tenemos los mismos elementos de integración, los mismos límites de integración, uno es positivo, otro es negativo, entonces esto se va a eliminar, ¿sí? Y ya tenemos entonces estas dos primitivas directas para ser evaluadas en forma de límite. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Estamos de acuerdo? Son o no lo mismo, pero de signos contrarios. ¿Sí? Se eliminan. Perfecto. ¿Sí? Entonces va a quedar solamente esta expresión. Esta expresión. ¿Qué va a ser cuánto? Esto va a ser entonces, empiezo con la n. ¿Sí? Va a ser límite cuando n tiende a infinito de quién? N por e exponente 1 sobre n. ¿Sí? Menos límite cuando m tiende a 0 por la derecha de quién? De m por e exponente 1 sobre m. ¿Sí? Y esto va a quedar menos límite cuando n tiende a infinito de n, cambia la x por n, cambia el signo más límite cuando m tiende a 0 por la derecha de m. ¿Sí? Y son entonces estos cuatro límites los que voy a evaluar. ¿Está bien? Así que si no hay consultas hasta acá sobre esto, borro esta parte y comenzamos a evaluar los límites. ¿Está bien? ¿Van siguiendo?
¿Sí? Bueno, entonces, no hay consultas, voy a borrar ya esta parte. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que va a quedar entonces acá? Si acá evaluamos, esto va a quedar básicamente infinito por cuánto? Infinito por el exponente 1 sobre infinito. ¿Sí? ¿Pero eso cuánto es? Esto va a ser infinito por e exponente 1 sobre infinito es e exponente 0. 1 sobre infinito tiende a ser 0. Y e exponente 0 es 1. O sea que esto va a quedar 1 por infinito. Esto va a tender a ser infinito. Por el momento esta integral va a diverger. ¿Sí? Está dirigiendo por el momento la integral. Por el momento. ¿Sí? ¿Qué más hay acá? Esto va a ser menos un 0 a la derecha. ¿Por quién? Por e exponente 1 sobre 0 a la derecha, que es la m. ¿Cuánto va a dar eso? Esto, 0 a la derecha, tiende a ser 0, por cuanto e exponente 1 sobre 0 a la derecha es 1 sobre muy pequeño y positivo, eso tiende a un infinito. Y va a quedar menos 0 por e exponente infinito, infinito. Entonces hay problema acá de indeterminación para lo que sería este límite, ¿sí? Porque queda 0 por infinito. Y bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? No voy a evaluar, ¿sí? Voy a retroceder esto, de sentido, indeterminado. ¿Qué hago entonces? Como queda 0 por infinito, artificio algebraico. Esto puedo escribir como límite cuando m tiende a 0 por la derecha, ¿de quién? De e exponente 1 sobre m dividido 1 sobre m. ¿Está bien? La m baja, pero como inversa, ¿sí? Y si acá evaluamos, esto va a quedar e exponente infinito, infinito, 1 sobre 0 infinito, infinito sobre infinito. O sea que vamos a aplicar L'Hopital. ¿Está bien? Entonces, para esta expresión, aplicamos L'Hopital. ¿Sí? ¿Y qué va a quedar? Va a quedar límite cuando m tiende a 0 por la derecha de derivada de esto. Por si acaso sí. ¿Sí? Derivada de esto va a ser la exponencial misma por cuánto. Derivada de 1 sobre m es menos 1 sobre m cuadrado. ¿Dividido cuánto? Derivada de 1 sobre m es menos 1 sobre m cuadrado. Entonces, factor iguales, numerador y denominador, ellos se van a simplificar. ¿Sí? ¿Y cómo va a quedar esto? Va a quedar como límite cuando m tiende a 0 por la derecha de quién? E exponente 1 sobre m nomás ya. ¿Sí? ¿Y eso cuánto va a dar? ¿Será que ahora ya se levantó la determinación? ¿Será que sirvió esto? Veamos. Esto va a ser entonces infinito menos el exponente 1 sobre 0 prácticamente es infinito. Si esto sale infinito, menos infinito. ¿Sí? Esto significa todavía problema. ¿Todavía? Tenemos infinito menos infinito. Logramos levantar esta determinación, pero cuando juntamos estas dos sale una diferencia de infinito. Entonces hay problema ahí. ¿Sí? Quiere decir que por el momento voy a dejar ahí eso. Ya está esto solucionado, esto solucionado, pero juntos dan un problema. Entonces voy a ver qué pasa con estas otras expresiones. ¿Sí? Para este, ¿cuánto va a quedar? Esto va a quedar menos. Y si acá evalúo n con infinito, esto va a salir entonces menos infinito. ¿Sí? Peor todavía. A ver. Menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito. Por lo menos acá menos infinito, sigue siendo menos infinito. ¿Está bien? O sea que acá hay todavía problema. O sea, esto se soluciona, pero sigue quedando infinito menos infinito. Bueno, pero este ya está por lo menos. ¿Y para m qué va a quedar? Y pongan este último término, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si acá evaluamos para 0, eso va a quedar más 0, más 0, más 0 y más 0. Es decir, él no quiere el problema, él ni, ni altera la expresión, ¿sí? No vale nada, entonces acá entre estos tres términos lo que está mi problema. ¿Está bien? Entonces,
Él ya está. Entre estos tres tengo que ver cómo solucionar la indeterminación. ¿Sí? ¿Van siguiendo? ¿Van siguiendo hasta acá la cuestión? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos salvar la cosa? ¿Cómo podemos salvar el ejercicio? Fíjense que yo debería de juntar entonces acá una diferencia de infinitos. Pero ¿cómo puedo juntar? Yo no puedo juntar directamente esto con esto porque tengo que ver de dónde viene. Y fíjense que este viene de un límite cuando n tiende a infinito. Este cuando m tiende a cero y este cuando n tiende a infinito. Lo que puedo hacer es, a ver, esto sería una diferencia de límites cuando tienden a lo mismo y de funciones de la misma variable. Entonces, estos dos lo que puedo juntar y ver si puedo salvar la situación. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar otra vez esto. No me sirvió. Y voy a aplicar propiedades de límites. ¿Sí? Así como límite de una diferencia de funciones es una diferencia de límites, yo puedo agrupar estos dos límites en un solo límite cuando n tiende a infinito de n por e exponente 1 sobre n menos n. ¿Sí? Así. Repito, misma variable y misma tendencia en límites. Y esto va a quedar menos límite cuando m tiende a 0 por la derecha de m por e exponente 1 sobre m. Y esto es más 0. No me importa. Él ya sale 0. ¿Saben? Entonces, ahora tengo que resolver este límite. ¿Sí? Y ya sé que va a dar una diferencia de infinitos. ¿Qué puedo hacer acá? Acá lo que puedo aplicar es límite cuando n tiende a infinito de quién? Factor común n por e exponente 1 sobre n menos 1. ¿Sí? Entonces, si acá evaluamos cuánto va a quedar esto. Esto va a quedar como infinito por e exponente 1 sobre infinito, ¿sí? Sería e exponente 0, menos 1. Es decir, saldría infinito por, esto es 1, 1 menos 1, 0. Bueno, salve, no, todavía no salve, ¿sí? Pero queda una indeterminación a la que puedo aplicar un artificio algebraico y tratar de salvar finalmente por L'Hopital, ¿sí? Entonces, vayamos a eso, ¿sí? A ver, este problema igual a límite cuando n tiende a infinito. ¿Cómo voy a escribir esto? E exponente 1 sobre n menos 1 dividido 1 sobre n, ¿sí? Escribo entonces de esta manera equivalente. Ya sé que esto va a quedar entonces 0 sobre ¿cuánto? 1 sobre infinito de 0. Esto va a quedar 0 sobre 0. Les escribo acá por si acaso. ¿Está bien? ¿Puedo aplicar L'Hopital? Puedo aplicar L'Hopital. ¿Y cuánto va a quedar? Esto va a ser igual a límite cuando n tiende a infinito de derivada de esto, derivada de exponente 1 sobre n, es la misma exponencial por derivada del exponente menos 1 sobre n cuadrado. ¿Dividido cuánto? Derivada de 1 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. Acá entonces se eliminan estos dos factores y queda ¿cuánto? Queda entonces límite cuando n tiende a infinito de e exponente 1 sobre n. Si ahora evaluamos, esto va a quedar e exponente 1 sobre n, que va a ser 1 sobre infinito 0. Y esto da 1. ¿Sí? Ahí sí. Acá sí ya sale 1, esto ya se salvó. Salió un número definido. Genial. Ya pudimos entonces resolver ese problema en particular. ¿Sí? ¿Y qué es lo que queda? Y lo que quedaría es esto que en realidad ya resolvimos. Borré nomás, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo resolvemos? Esto va a quedar 0 por infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Límite cuando m tiende a 0 por la derecha de e exponente 1 sobre m dividido 1 sobre m. El 0 ya no importa más. ¿Sí? Aplicamos L'Hopital. ¿Sí? Y va a quedar límite cuando m tiende a 0 por la derecha. Derivada de esto ya sabemos. Queda esta expresión dividido, derivada de abajo,
menos 1 sobre m cuadrado, ¿sí? Se simplifican estos dos factores y ¿cuánto va a quedar? Esto va a quedar menos exponente 1 sobre 0 por la derecha tiende a un infinito positivo. O sea que esto va a quedar acá menos infinito y 1 menos infinito es igual a menos infinito. Entonces, se resuelve el problema, pero sale una integral que es en realidad divergente. ¿Está bien? Pero ya se resolvió. ¿Sí? Así que delicado es el trabajo de límites. Hay que saber cómo operarlos, ¿sí? Recordar sus propiedades y ver bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿sí? Entonces, lo que hice fue acá agrupar los límites con la misma tendencia y de la misma variable, ¿sí? Y eso resolví. Salió 1, ya está. Esto menos infinito, no importa. O sea, ya sé que sale divergente entonces. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Sí, exactamente. Es el intervalo más largo, ¿verdad? Pero es porque fue una prueba y error, ¿sí? Yo les quise mostrar nada más a ustedes qué es lo que pueden hacer, porque al integrar, cada uno fue por separado, ¿sí? Pero si ustedes ya se encaminan, por ahí sí ya tienen idea, de hecho que ustedes van a hacer más rápido esto, ¿sí? Yo me tuve que demorar para mostrarles qué pueden ir haciendo, qué quizá, no errores, qué camino equivocado pueden tomar, ¿verdad? Donde hay uno que es mucho más sencillo. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo principal. Siguieron esto y ya está el ejercicio. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Entonces, si quedó claro, creo que ya resolvimos bastantes integrales, algunas muy feas, ¿verdad? Aplicamos varias propiedades de integrales, hasta incluso de límites. Vimos cómo resolver límites. Por si acaso les voy a poner otra vez que yo acá apliqué L'Hopital, ¿sí? Es decir, para esta expresión y para qué feo quedó, bueno, en fin, para esta otra apliqué L'Hopital, ¿sí? Para tener más de referencia. ¿Está bien? Así que si quedó claro, si se entendió esto, dejamos acá la clase, ya vimos todos estos ejercicios y ya espero nomás que les sirva, que vuelvan a repasar y que por favor, miren el material teórico en lo posible, miren, más que nada, miren los ejercicios resueltos que se les envía ahí en el PDF, y sobre eso me gustaría que después hagan sus consultas, ¿verdad? También sobre el material de Marco Benítez, si a uno dice no le sale, también así hacemos juntos acá en clase, ¿está bien? Cualquier consulta, sugerencia, duda que tengan, por favor en el foro, sin miedo, hay profes de teoría que están siempre en constante observación de él, ¿sí? También los auxiliares, pero siempre esperamos que los de teoría respondan. Ellos son los que más entienden el tema, por supuesto, ¿verdad? Así que, nada más. ¿Estamos todos de acuerdo? Dejamos sacar la clase, ¿está bien? Y que sea un buen quiz el de mañana, ¿verdad? Con buena señal y que les vaya bien, ¿está bien? Así que hasta la próxima, señores. Fue un gusto dar clase con ustedes. ¿Eh?